En nuestro país existen distintas instituciones que nos protegen en caso de sufrir violencia, como la CNDH o el CONAVIM. Primero hablaremos de la CNDH. Es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es un organismo el cual se encarga de promover, defender y divulgar los derechos humanos que son reconocidos por la Constitución. ¿Cómo funciona? La CNDH formula recomendaciones, quejas públicas y denuncias a las autoridades que han violado los derechos de las personas. En caso de querer tramitar una denuncia, esta debe ser escrita con los respectivos datos para que así la CNDH investigue. Si tienes alguna queja o quieres presentar una denuncia a la CNDH, llama al teléfono 55 56 81 25 o al 80 07 15 20 00. No olvides que la participación es de todos y todas. No calles, denuncia. CONAVIM. Las siglas CONAVIM significan Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Este es un órgano del SEGOV encargado de diseñar la política nacional para promover una cultura de respeto a los derechos de las mujeres y erradicación de la violencia hacia ellas. Su función inicia con el seguimiento del programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Mediante la unidad de género de la SEGOV se impulsa un ambiente en el cual prevalezcan los derechos y la igualdad entre hombres y mujeres. Te puedes comunicar hablando de la línea CONAVIM, la cual te dará información para poder atender tu caso. El número de contacto es 52 09 89 01. El correo electrónico es 01800abrayo@segov.com.mx y su ubicación es calle Versalles 49, tercer piso, Cuauhtémoc 06030, Ciudad de México, CDMX. El horario es de lunes a viernes de 9 a 19 horas. En el video solo se mencionaron dos instituciones que te pueden ayudar, dependiendo de cuál sea la naturaleza de estas, pero no son las únicas que te pueden ayudar. La cuestión es estar informado sobre estas instituciones con videos, infografías o cualquier otro medio de información confiable. Muy buenos días y bienvenidos a la tercera ponencia y última actividad del día de hoy. Esta ponencia se titula Violencia y Deporte y está con nosotros el maestro Jaime Moreno Agraz. Él es licenciado por la Facultad de Derecho de la UNAM con la tesis intitulada Derecho Internacional del Deporte. Obtiene con mención honorífica el grado de maestro en Derecho de la unidad de posgrado de la misma facultad, con el trabajo de investigación denominado Análisis de la problemática en la impartición de justicia en materia del deporte. Ha realizado distintos cursos complementarios desde el año de 1993. Cuenta con el diplomado en materia de políticas públicas en educación y también ha participado como ponente en diversos seminarios, mesas de trabajo, conferencias y coloquios. Se desempeñó como miembro suplente y miembro titular del Pleno, así como secretario general en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, en donde trabajó 18 años, participando en diferentes foros sobre las iniciativas de reforma de diversos ordenamientos legales en materia deportiva de nuestro país. Practicó diversos deportes como natación, nado con aletas, fútbol americano, béisbol y básquetbol. Fue subcampeón nacional infantil en nado con aletas, así como integrante y capitán del equipo de básquetbol de la Facultad de Derecho e integrante del equipo de Liga Mayor de la UNAM. Es catedrático en la licenciatura de Administración y Dirección del Deporte de la Universidad Marista desde el año 2001 y fue entrenador de básquetbol en el Colegio México Bachillerato durante 16 años. Actualmente se desempeña como coordinador del Centro de Capacitación en Jueceo y Arbitraje Deportivo de la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias por sumarse a este evento para tratar de compartirnos todo el conocimiento que usted tiene. Bienvenido y el foro es completamente suyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento
especial a la Preparatoria 8 y por invitarme a este esfuerzo, y espero que lo que aquí platiquemos les sea de mucha utilidad. Pues bien, nuestro tema violencia y deporte. Fíjense que cuando yo realicé mi tesis de licenciatura, uno de los temas que se trataron dentro de la misma fue precisamente uno relacionado a la violencia, que uno pensaría, y yo en su momento, dentro de mi inmensa ignorancia, creía que todo redundaba en cuestiones de los hooligans, de las cuestiones de terrorismo. Sin embargo, el espectro de la violencia es mucho más amplio y no respeta ni género, ni edad, ni raza, ni preferencia política, etcétera, ¿no? Entonces, partiremos desde ese punto. Les voy a compartir en pantalla mi presentación para que sea mucho más fácil ir avanzando en la explicación de la misma. Bien, pues como les comentaba, pues nuestro tema, violencia y deporte. Y con lo que estaba yo introduciéndolos en el tema, pues lo que nos interesaría primero saber qué es entonces la violencia, porque no se concreta solamente a dos tipos de actividades como el terrorismo o los hooligans, ¿no? O sea, hay muchas más actividades o actos que se pueden calificar de violentos. Y es a partir de ahí que se empieza a definir la violencia en el deporte. En principio, diremos que bajo esta premisa existen varias propuestas de definición de la violencia en el deporte, en términos psicológicos, sociológicos, jurídicos, políticos, antropológicos o de otras disciplinas, y pues podemos partir de una idea generalmente aceptada, que sería la que propone la Organización Mundial de la Salud, la OMS, quien dice que la violencia se entiende como el uso intencional de la fuerza o del poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Y como les comentaba, o sea, la definición no restringe a una cuestión de género, ni de edad, ni de raza, ni de preferencia política, preferencia sexual, etcétera, ¿no? Bien, pero a partir de ello, entonces podemos decir que hay muchas variantes de la violencia. Entonces, dentro de estos tipos de violencia, podemos ver nosotros que existe la física, la psicológica, la emocional, la sexual, la económica y la de género. A continuación vamos a hacer un pequeño ejercicio para que vayamos nosotros entendiendo cada una de estos tipos de violencia. Aquí ven ustedes una serie de escenarios, fotografías de eventos que se pueden considerar como violentos de alguna u otra manera o resultantes de algún tipo de violencia deportiva. Entonces yo voy a ir definiendo cada uno de estos tipos de violencia y les voy a pedir que ustedes vayan tratando de clasificarlos o de relacionarlos con cada una de estas fotografías. Y así será mucho más ejemplificativo lo que yo les vaya diciendo respecto de cada uno de estos tipos. Bueno, el primero, el de la violencia física. Se trata o se refiere de todas las agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes, lanzamiento de objetos, encierro, sacudidas o estrujones, entre otras conductas que pueden ocasionar daños físicos. La violencia psicológica o emocional es toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones,
comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza, humillación, aislamiento o cualquier conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica. Este tipo, obviamente, de violencia es de las más comunes y naturalizadas en nuestra sociedad, incluso en el propio deporte, por lo que es necesario aprender a reconocerla y denunciarla, definitivamente. Les doy un poco de tiempo para que vayan ustedes reflexionando y vayan ustedes relacionando lo que les acabo de comentar. Bien, el siguiente tipo es la violencia sexual. En ella se incluyen todas las relaciones o actos sexuales, físicos o verbales, no deseados ni aceptados por la otra persona. La violencia sexual puede presentarse hacia hombres o mujeres, utilizando la fuerza o la coacción física, psicológica o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Aquí adelanto una pequeña explicación por qué puse primero el término hombres, porque luego se relaciona única y exclusivamente este tipo de violencia hacia las mujeres y no es exclusivo de ellas. También hay muchos hombres que han sido objeto de este tipo de violencia y es importante subrayarlo porque derivado de la vergüenza por ser hombre, no se expresa, no se denuncia este tipo de violencia y se cree que es exclusivo de un solo género y no, se involucran los dos. Bien, el siguiente término que vamos a conocer es el referente a la violencia económica. Y este ocurre cuando se utiliza el dinero como un factor para dominar, establecer relaciones de poder perjudiciales. Este tipo de violencia se puede manifestar cuando a la persona se le quita el dinero que gana, se le impide gastarlo en beneficio suyo o de su familia, o se le niega el dinero para controlar su independencia. Todas estas formas de violencia son consideradas delito y son sancionadas por la ley. Finalmente, tenemos la violencia de género, y esta se refiere a los actos violentos contra una persona en razón de su sexo o preferencia sexual. Aquí hay que enmarcar o subrayar que no es exclusivo de las mujeres, aunque concretos son dirigidos hacia ellas, ¿no? Y precisamente acabamos de pasar el Día Internacional de la Mujer y obviamente se ha reflexionado sobre esta situación, ¿no? Entonces, como les comentaba, en muchos casos son actos que se ejercen contra las mujeres y están relacionados con el control que algunos hombres creen tener sobre ellas, generalmente aprovechándose de condiciones de indefensión, desigualdad y poder. También puede ocurrir contra hombres, como les estaba yo comentando, que se salen del rol masculino culturalmente aceptado, por ejemplo, en los casos de violencia homofóbica o por conductas consideradas femeninas, como llorar o expresar sus sentimientos, ¿no? Entonces, ustedes podrán ver en todos estos gráficos, pues, que se relacionan o pueden ustedes relacionar muchas de estas violencias que se proponen esta clasificación y que pueden ustedes el poderlas relacionar con cada una de estas fotografías. Incluso pueden ustedes derivar de lo que acabamos de comentar, que podemos relacionarlo no solamente con una fotografía o esta fotografía con un solo concepto, sino con varios de estos tipos de violencias, que incluso son concordantes en varios sentidos. Pero bueno, eso es lo que vamos a ir ahorita reflexionando un poquito más adelante y vamos a concluir. Bien, disculpen ahorita todo lo que se pudo escribir dentro de esta lámina,
es muy amplia, pero es que esta es la definición que nos propone la Ley General de Cultura Física y Deporte en su artículo 138 sobre violencia. Como ustedes pueden observar, se enuncia una serie de conductas o de actos violentos. Es así como se define en el deporte la violencia. Y vamos a ir ahí puntualizando ciertas situaciones que nos van a permitir ¿cómo se llama? Derivar por qué son actos violentos dentro del propio deporte. Pues bien, como pueden ver en la fracción primera, se interpreta que es un acto o conducta violenta la participación activa de deportistas, entrenadores, jueces o árbitros, espectadores, organizadores, directivos o cualquier involucrado en la celebración del evento deportivo, en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos, en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos, cuando tales conductas estén relacionadas con un evento deportivo que vaya a celebrarse, se esté celebrando o se haya celebrado. Digamos que este es el prefijo para todo lo demás. De hecho, esta definición que se da de manera enunciativa en la Ley General de Cultura Física y Deporte de nuestro país se tomó de la legislación española. Si ustedes revisan la legislación española, exactamente nos propone lo mismo con algunas pequeñas diferencias que ahorita vamos a mencionar. Pero si ustedes ven este prefijo, van a verlo repetido de alguna u otra manera en las siguientes enunciaciones de las conductas violentas que aquí se ponen a ustedes a la vista. Bien, ¿qué otra conducta es violenta o considerada como un acto violento y por lo tanto violencia en el deporte? La exhibición, y aquí volvemos a repetir lo de recintos deportivos, aledaños, medios de transporte, ¿de qué? De pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que inciten, fomenten o ayuden a la realización, perdón, de comportamientos violentos o constituyan un acto de manifestación de desprecio a las personas participantes en el evento deportivo. Esto sucedía, o bueno, sigue sucediendo en muchos casos. Yo recuerdo en un partido de fútbol América contra Pumas y cómo se lanzaban ¿cómo se llama? A la banca de la América patitas de pollo, ¿no? Y eso es gráfico, esos son símbolos que pueden provocar la incitación o exhortar al acto violento, ¿no? Ya no decir algo mucho más gráfico como pancartas que detonan esta situación. También se considera en este caso como un acto violento la entonación de cánticos que inciten a la violencia o a la agresión, igualmente aquellos que constituyan un acto manifiesto de desprecio a las personas participantes en el evento deportivo. Aquí, si ven cómo hemos subrayado lo de que es en el evento deportivo, esa es la connotación que se da para que sea violencia en el deporte, que estos actos estén constituidos en el evento deportivo. ¿Y cuándo consideramos que están en el evento deportivo? Bueno, cuando se estén celebrando, cuando estén por celebrarse o se hayan celebrado en torno a, ¿cómo se llama? Al evento deportivo, como ya lo habíamos explicado con anterioridad. Pues bien, la entonación de los cantos, bueno, o sea, eso ya los tenemos súper ejemplificado. Hemos sido, bueno, me refiero a México, ya motivo de sanción por el clásico y la palabra altisonante, ¿no? Que le damos muchas connotaciones aquí en México. Sin embargo, en el derecho deportivo internacional, pues se ha considerado esto denigrante, discriminatorio,
provocador de violencia, etcétera. Y por eso este tipo de entonaciones u otro tipo de cánticos son considerados de esta manera violentos. Bien, tenemos también la irrupción no autorizada en los terrenos de juego. Cuando vemos que una persona va y sin ropa corretea, es un acto violento, se considera un acto violento. El que irrumpan personas e interrumpan el juego se considera igualmente un acto violento, una conducta violenta. Asimismo, aquí también tenemos que es la emisión de declaraciones o la transmisión de información con ocasión de la próxima celebración de un evento deportivo que amenace o incite a la violencia o a la agresión a los participantes o asistentes a dichos encuentros. La creación de un clima hostil, antideportivo o que promueva el enfrentamiento físico, ¿no? Entre los participantes en los eventos deportivos o entre asistentes a los mismos. Aquí el ejemplo muy claro lo vemos hace años cuando fue el juego Chivas-Pumas, en donde Vergara, que ya está afinado, es el dueño de Chivas en ese entonces, decía lo de los gatitos, ¿no? Cuando iban a enfrentarse a los Pumas. Obviamente eso a la afición no le gustaba y eso incitaba precisamente a un ambiente hostil, a un ambiente violento. Y esto, pues obviamente este tipo de declaraciones son consideradas actos violentos y ya sancionables al día de hoy. La otra enunciación respecto a actos o conductas violentas la tenemos en la fracción sexta, que dice la facilitación de medios técnicos, económicos, materiales o tecnológicos que promuevan la violencia o que inciten, fomenten o ayuden a los comportamientos violentos o cualquier otro soporte digital. Bueno, no solamente en la televisión, no solamente en la radio, cuando se expresa de alguna manera algún tipo de información que pudiera considerarse violenta o hostil, sino que ya lo vemos ahora en el YouTube, Instagram, en cualquier otra de estas plataformas en donde se puede ya manifestar de cierto desprecio deportivo hacia hacia el otro bando, y que esto pues obviamente puede provocar el que se vaya incitando, se vaya exhortando a la conducta violenta. Y finalmente, y no por eso lo menos importante, pero que sí tenemos que recalcar, lo que dice la fracción séptima del 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Las que establezcan la ley, su reglamento, o sea, nos dice todas las demás que puedan estar ahí establecidas, pero también en el código de conducta de cada disciplina y demás ordenamientos aplicables. ¿Esto qué implica? Pues que nosotros nos remitamos a los códigos de conducta de cada disciplina, porque cada disciplina es distinta y en cada disciplina deportiva las manifestaciones, las expresiones, los ademanes, los cánticos son de diferente forma y se entiende de diferente manera y por lo tanto pueden considerarse actos de conducta porque así es como en el argot, ahí en la jerga de ese deporte se maneja y por lo tanto podemos entonces ampliar el espectro de conductas violentas en el deporte, integrando a estos códigos de conducta. Asimismo, otro tipo de ordenamientos, como puede ser el Código Penal, en donde se establece que ¿cómo se llama? El terrorismo es un acto violento y que se puede dar dentro del ámbito deportivo y que ahorita más adelante vamos a ver muchos ejemplos de estos. Bien, como les decía, en la legislación española resulta que en el espacio, en la parte de este ordenamiento, lo divide en dos secciones, lo que refiere a los actos o conductas que se consideran violentas. La primera parte refiere, como ustedes pueden ver, los actos o conductas violentas o que inciten a la violencia en el deporte.
Y ahí hace una pequeña diferenciación respecto a lo que nosotros ya vimos en la legislación de nuestro país, en tanto que cuando se refiere a la entonación de cánticos que inciten a la violencia, al terrorismo le agregan esa palabrita que es muy fuerte, pero que allá sí la tienen prevista, pues ustedes saben que allá han sido objeto de varios atentados terroristas y además lo que ya veíamos nosotros revisando desde la legislación mexicana, o la agresión en recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a esos eventos. Bueno, esa parte es la que les decía que es un tanto distinta a lo que refiere nuestra legislación, pero en concreto, digamos, en lo general es muy parecida. Ahora, los actos racistas, xenófobos o intolerantes en el deporte es otra parte que refiere la legislación española y que nosotros no la tenemos plenamente especificada en nuestra legislación. Sin embargo, se salva con lo que dice la última eh, fracción de nuestro artículo 138 al referir en otros ordenamientos, en los códigos de conducta de las disciplinas y en lo demás que establezca la ley y reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, que también hace referencia a este tipo de situaciones de discriminación. Y entonces con eso se complementa. Ahí no se especifica, a lo mejor será necesario hacer alguna reforma al respecto y que se encuentre debidamente subrayada esta situación, pero se entiende en la interpretación de lo que dice el 138, que también contempla esta situación de los actos racistas, xenófobos o intolerantes en el deporte. Bien, ahora sí, vamos a pasar a los ejemplos de violencia en el deporte. Primero, el terrorismo. Ustedes aquí van a ver una serie de escenarios y ya ustedes los van a ir también ahí relacionando respecto a lo que les vaya comentando de estos ejemplos. Bueno, de los ejemplos que tenemos en terrorismo está la guerra de fútbol soccer en 1969 entre Honduras y El Salvador, en donde había un conflicto ahí de límites, de fronteras, y que esto trascendió hacia el deporte, que en un encuentro entre Honduras y El Salvador, las gradas se vaciaron y se fueron hacia la cancha y hubo una trifulca que incluso hubo muertos, por eso se le llamó de esta manera, ¿no? La guerra del fútbol soccer. El Septiembre Negro, donde la masacre de terroristas israelitas por terroristas árabes en el año de 1972 en los Juegos Olímpicos de Múnich, la violencia de espectadores, es decir, el hooliganismo, los hooligans, en pro del nacionalismo, de los encuentros de fútbol, soccer, esto durante la década de los 80, ¿no? En donde, pues, obviamente se exacerbaba la cohesión social y nacional de un grupo que apoyaba a su equipo de fútbol y que al ver que se iba perdiendo se desbordaba hasta irse a la violencia, ¿no? Hasta actos violentos, golpes, incendios en estadios, etcétera. La explosión de un paquete bomba que estalló en el Parque del Centenario Olímpico, en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Un atentado terrorista de la organización vasca ETA que causó el pánico en las cercanías del Estadio Santiago Bernabéu antes de la semifinal de la Liga de Campeones Europea en 2002 entre Real Madrid y Barcelona. También otro ejemplo lo tenemos en 2006, un grupo de terroristas secuestró y asesinó a 13 miembros de la Selección Nacional de Taekwondo de Irak en su viaje por Jordania. También lo tenemos ejemplificado en 2010 cuando la selección de fútbol soccer de Togo sufrió un ataque de un grupo separatista angoleño cuando se dirigía a la Copa Africana de Naciones. También tenemos otro ejemplo en el tradicional maratón de Boston. Esto es ya muchos de ustedes lo estarán recordando en abril de 2013, cuando dos bombas estallan en la meta.
el atentado en el Estadio San Denis en 2015, ya más cercano a nuestros tiempos. Un grupo de terroristas ocasionó el caos en la noche del 13 de noviembre, cuando un yihadista se inmoló en la entrada del recinto y escuchó el estallido en la primera parte, se escuchó en la primera parte del partido entre Francia y Alemania. Con posterioridad, los terroristas atacaron ya varios locales de la capital francesa y en especial el bar Bataclan. Finalmente tenemos como ejemplo el caso del autobús del equipo de fútbol soccer del Borussia Dortmund, el cual fue atacado con 3 explosivos cuando se dirigía al juego del partido de cuartos de final contra el equipo de Mónaco en la Liga de Campeones en 2016-2017, ¿no? Entonces tenemos varios ejemplos de cómo se dan este tipo de actividades terroristas en el deporte y que consideramos obviamente dentro de la violencia deportiva. Bien, ahora, respecto a la violencia psicológica en el deporte o mental, bueno, la presión que ejercen no solo los entrenadores, incluso los propios padres a los deportistas por conseguir un logro atlético. Entonces, ahí se da el regaño excesivo, grosero, desproporcionado, desmedido, se dan las restricciones sociales para fiestas o no permitir la interacción con el competidor contrario, etcétera, ¿no? Y que eso pues lo vemos más en el día a día, ¿no? Este tipo de violencia psicológica o mental en el deporte. El tercer caso que refiere a la violencia sexual, tenemos ejemplos, pues aquí se expone el del doctor Nazar, ahí lo tienen con vestimenta naranja ya de preso allá en Estados Unidos, quien fue acusado y sentenciado por abuso sexual en contra de varias integrantes del equipo de gimnasia de Estados Unidos. En México ha habido casos de acoso sexual a clavadistas, incluso de estupro. Ha habido casos en que ¿cómo se llama? El entrenador ha tenido una relación con su atleta, incluso se han casado, pero se ha dado en una situación en que el entrenador se relaciona con su deportista en una situación de desventaja, porque este deportista, al verse reprimido en la cuestión de las concentraciones, que no ve a su familia, que le falta cariño, que le falta arropo por parte de la propia familia, luego los entrenadores abusan de esa situación y es cuando se dan este tipo de vínculos que luego hasta derivan en esto del matrimonio, no porque el matrimonio per se sea malo, sino porque se dan con atletas muy jóvenes, o sea que ni siquiera tienen la mayoría de edad para poder razonar todo este tipo de situaciones. En otros casos ha habido deportistas que acosan a sus compañeras, ¿no? En donde ustedes saben que en las concentraciones, no obstante que pernoctan en diferentes lugares, hay un momento de convivio en donde se da esta insistencia no aceptada por las deportistas y que los atletas están ahí acosando en ese sentido para lograr los favores de sus compañeras cuando ellas no lo quieren así. Sin embargo, la misma concentración en una disciplina deportiva las forza a estar ahí y no poder salir, ¿no? Y no saber qué hacer ante este tipo de situaciones, ¿no? Y luego no contar con la familia cerca, porque estamos hablando de deportistas que vienen del interior de la República y que no tienen a dónde desplazarse, no tienen tampoco los medios, en fin. Pasaríamos a la violencia sexual en el deporte. Como les decía, hay puntos en donde se van mezclando unas con otras. No necesariamente la violencia tiene que ser, en el caso psicológica, explícitamente mental, sino también puede, ¿cómo se llama?, rayar en lo sexual.
Y hay otros casos en donde se da el bullying, ¿no? En donde los separan, los dejan solos a los deportistas, o les dicen que no le hablen, el mismo entrenador le dice, no le hablen, déjenlo allá solo, no se acerquen a él, o los mismos compañeros contribuyen a ello, incluso hasta la agresión física, que ya veamos que cómo se relaciona una ya con la otra, ¿no? Y bueno, ya en específico la que refiere a las cuestiones de violencia económica en el deporte, entre el deportista profesional, bueno, entre los deportistas profesionales, no siempre aplica el principio de trabajo igual, salario igual. Hay diferencia entre deportistas masculinos, en los mismos masculinos, en un mismo equipo, donde no reciben el mismo salario. Aunque esto ya se ha explicado de manera mercantil y sí, y también hasta cierto tipo deportiva, en donde hay diferenciación entre un deportista y otro, derivado de sus capacidades, y derivado de esas capacidades es de que alcanzan un salario mayor que otro. También el nivel de popularidad de un deportista respecto a otro. Este tipo de situaciones se han ido explicando, pero hay de ahí es en donde se trata de dar cierta homologación en los salarios, pero la realidad es que entre los mismos hombres hay diferencias. Y qué decir, pues en el caso que contrasta muchísimo en el deporte profesional femenil respecto al masculino, en donde pues sí, hay una desproporción en los salarios, ¿no? Y que ya si bien en Europa se ha tratado de esto de irlo mitigando, de irlo eh, igual, igualando de alguna manera, cuando menos en el trato profesional, en el equipo, en la atención psicológica, médica, de entrenamiento, todavía los salarios, existe gran diferencia. Y finalmente, pues tenemos la violencia de género en el deporte, y que como ya compartíamos, pues esta situación se va contrastando en diferentes, bueno, no contrastando, más bien se va relacionando con los otros ejemplos que hemos dado, ¿no? O sea, que se relaciona con ¿cómo se llama? La violencia física, sexual, psicológica hacia la mujer, en donde podemos ver pues varios tipos de las anteriores a este apartado, traídas a este apartado. Sin embargo, se pueden ejemplificar algunos casos específicos, como cuestiones del embarazo de las deportistas profesionales femeniles, ¿no? En donde pues, las chicas pues tienen un matrimonio, tienen su pareja, en fin, y se embarazan en medio ¿cómo se llama? De la temporada, y las separan del equipo, pero no les dan ninguna facilidad en cuanto a su salario, a una licencia médica, tampoco se les dan los periodos de lactancia para sus hijos, y qué decir de la educación hacia sus hijos, porque cuando se les cambia de equipo, pues obviamente pueden estar jugando en Monterrey y luego terminando jugando aquí en la Ciudad de México, irse a Veracruz y pues tener que dejar a su familia, ¿no? A sus hijos, y pues encargarle la educación a sus padres o a otra persona, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones no han sido completamente legisladas, ordenadas, de tal manera que pues se ve cierto eh, trastorno violento hacia la mujer en ese sentido, y que pues es necesario irlo legislando para mitigar mucho este tipo de conductas, y que apoyen más a la mujer, y obviamente que le den la equidad correspondiente de género en el deporte. Digo, y podemos poner muchos ejemplos, pero quisiera, por el momento ya con esto concluir mi intervención para dar oportunidad a que ustedes puedan participar. Y pues muchas gracias. Si alguien quisiera realizar alguna pregunta, aquí estoy a la orden.
Claro que sí, maestro. Tenemos muchísimas preguntas por parte de los alumnos. Primero tenemos una mano levantada. Tenemos a José Eduardo Celaya. Adelante, José Eduardo, ¿estás por ahí? Sí, profesora, una disculpa, sin querer la levanté. Ok, perfecto. Bueno, entonces, tenemos varias preguntas. La primera sería, ¿se considera violencia cuando un deportista se burla del otro cuando pierde? Sí, si ustedes pudieron observar en lo que expusimos, si este tipo de conducta constituye o abona a que haya un ambiente hostil, a que se conduzca hacia la violencia, podemos considerar esa burla como un acto violento y por lo tanto sancionable. De hecho, se sanciona. No sé si, ahorita no recuerdo bien el caso, pero hubo una situación así deportiva en la que alguien se burló, en el americano, ahora en el Super Bowl, alguien le hizo una demanda a otro burlándose porque no sé si no interceptó, no sé, por la jugada que haya sido, se burló del contrario y fue sancionado en ese momento por el árbitro, por ejemplo. Ya, ok. Dicen por aquí, no hemos caído en la exageración de considerar violencia los desahogos del público en los eventos deportivos. No me imagino al público sentadito correctamente viendo un partido de fútbol sin molestar al árbitro o a los futbolistas, o en otro ejemplo en la lucha Claro, libre. ¿no? Yo he ido a la lucha libre, ¿no? Y también he gritado el ahórcalo, mátalo, ¿no? Pero va con cierto, debemos de ver el contexto, debemos de también estar en ese sentido centrados. Lo que sucede es que ya ha habido cierto, o sea, las consecuencias son las que determinan el que se esté acotando esta situación. Cierto es que se ha restringido incluso ya hasta puntos que se pudieran considerar exagerados, pero si vemos las consecuencias, pues creo que ahí tenemos que sopesar si seremos estrictos o seremos muy flexibles y se den situaciones incluso hasta que haya muerte, ¿no? En esos casos. Entonces, al ser estrictos, pero no hay muerte, pues a lo mejor hay que pecar, ¿no? Hay que ser más papistas luego que el Papa, pero en esa situación hay que irlo modulando. Si ya te pasas, pues hay que irlo también razonablemente mitigando para que lleguemos a un justo medio. Claro. Dice, ¿considera que la violencia está normalizada en el deporte con disciplinas como lo son el boxeo, la liga UFC, entre otros? Pues no tanto que se normalice, o sea, es la naturaleza de esos deportes, hay que verlo. De hecho, ha habido mucha legislación, muchos tratados, me refiero a, ¿cómo se llama? A doctrina que habla sobre estos deportes y se dice, oye, pues no deberían de sancionarse más estrictamente en el ámbito penal, pero pues es que la misma naturaleza de ese deporte conlleva a acciones violentas, pues es un golpe hacia el contrario. Sin embargo, se entiende cuáles son los riesgos de esos deportes, también el fútbol americano, el rugby, pero esto siempre va bajo cierto contexto del deporte, porque hay otro tipo de golpes que no son permitidos. Por ejemplo, el golpe de conejo que es atrás de la cabeza, en la nuca, no está permitido en el box. ¿Por qué? Porque puede ocasionar un daño permanente, incluso la muerte. O golpes en el fútbol americano en donde hay puntos ciegos y llegan los cascazos ahí. O sea, hay cuestiones que están limitadas, ¿sí? O sea, sí, son deportes de contacto, de combate, pero hay un contexto en donde el deporte prevalece, el buen alid, el juego limpio. Y eso es lo que prevalece en esos deportes para que no se normalice cualquier tipo de golpe y que esto se lleve a los aficionados y que así se juegue en otros ámbitos.
Correcto. Dice, ¿cree que usted que la violencia en el deporte tiene una connotación cultural o xenofóbica según los casos que se han expuesto? ¿Me lo podría repetir la primera parte? Sí. No. ¿Cree usted que la violencia en el deporte tiene una connotación cultural o xenofóbica según los casos que se han expuesto? Pues en principio sí. Pues antes se pensaba que, por ejemplo, el fútbol o el box, ¿no? Deportes de hombres, así, y eso culturalmente se ha ido, se normalizó y así se tenía entendido. Yo en los años 90 vi cuando empezó a desarrollarse en el Colegio México ya el fútbol para las mujeres. Y a mí, en algún momento, pues me sorprendió porque pues, era algo nuevo. Sin embargo, no por eso no debiera de ser. Yo entrenaba, bueno, la mayoría de los equipos que yo entrené era de chicas, era de mujeres. Prácticamente todo el tiempo que estuve fueron mujeres. Entonces, para mí, pues sí me sorprendió, pero se me hizo de lo más normal que se integraran, ¿por qué no? Claro. En donde sí fue un poquito más el contraste, yo creo que para todos, culturalmente hablando, fue la cuestión del box, ¿no? Porque dos mujeres golpeándose, o sea, si ustedes van en la calle y lo ven, pues se ve terrible, ¿no? No porque los hombres no lo sea, es también espantoso, pero, o sea, o sea, culturalmente para nosotros eso no estaba bien, y sin embargo, ya hemos visto que están bajo ciertas reglas, hay ciertos golpes que no se permiten entre ellas, entre las mujeres, porque precisamente físicamente sí hay una diferencia y por eso hay reglas. Y eso es lo que implica el deporte. El deporte, en su definición, dice que es una actividad física reglamentada e institucionalizada. Y eso implica que haya una serie de ordenamientos que precisamente regulen la conducta de los oponentes. Y eso debe de ser no solamente entre ellos dentro del juego, sino también afuera. Y cómo se debe de percibir esta integración de la mujer en varios deportes que no debemos por qué espantarnos ya, ¿no? O sea, ya es algo tan natural que ellas participen, porque sí, vemos que en México, por ejemplo, las primeras participaciones de las mujeres se dieron, ya pasado 2 Juegos Olímpicos después de que iniciaron la participación de las féminas en Juegos Olímpicos. Pasó, creo que Francia 1924 y Los Ángeles 1932 ya habían participado mujeres. Y México, después de estas dos competencias, es cuando empezó a mandar mujeres a participar y fueron nada más 2. O sea, y obviamente para deportes que se consideraban que eran para mujeres. O sea, no, eso ya debemos de haberlo trascendido desde hace mucho tiempo, pero nos cuesta trabajo. México, en ese sentido, sí tenemos un poquito de retraso, pero ahí vamos. Tenemos mujeres en box, en fútbol americano. O sea, es algo que debe de irse desarrollando y debemos apoyar ese desarrollo de las mujeres en el deporte, porque el deporte es vida, para todos. Claro. Preguntan, ¿forma parte de la violencia no dar igualdad de salarios ni transmisión de los partidos de fútbol femenil en México? De alguna manera sí, pero es lo que estamos comentando. O sea, y no solamente la diferenciación de salarios tan fuerte, porque eso provocó, obviamente, desde la revolución industrial, entre hombres, obviamente, un conflicto muy fuerte, hasta que se fueron homologando a lo que debía de ganar un obrero, pues obviamente para la mujer tiene que ser lo mismo. Son ya esfuerzos que ya fueron alcanzados en otros ámbitos, y me refiero al industrial, pues ¿por qué no en el deporte? Y debería ser mucho más acelerado este proceso. Sin embargo, debemos de entender también la otra parte que habla sobre la mercadotecnia. Y ahí es en donde se tiene que trabajar más para poder hacer mucho más atractivo el deporte de las mujeres y obviamente poder homologar esos salarios lo más que se pueda porque pues
lo cierto es que si tú ves un partido de soccer o de fútbol americano y otro de mujeres, no es tan atractivo para la generalidad de la población y obviamente eso implica dinero, en donde ingresa más dinero y eso es en proporción, pero en proporción también ingresa dinero, hay que tratar de subirlo ahí en la medida de lo posible y el incentivar, así como se ha hecho en el deporte de los hombres, por ejemplo, el tiro de tres en básquetbol se implementó para darle mayor popularidad a ese deporte. El que avancen de media cancha hacia adelante y ya no puedan regresar el balón en el básquet, son cuestiones que lo hacen más atractivo. Bueno, pues hay que buscar en la mujer qué se puede hacer para que sea mucho más atractivo, ¿no? Y les puedo dar muchos ejemplos de cómo han ido cambiando los deportes para hacerlo más popular, más atractivo, que se gane más, bueno, que los patrocinadores inviertan más en esos deportes, pues es lo mismo que hay que hacer con el deporte de las mujeres. No es nada que no sea extraño, que no se sepa hacer, nada más hay que buscar la manera, ¿no? Ujú, claro, Pero sí llega a ser algo violento ese tipo de situaciones y que hay que combatir. Y claro. la forma es como la estaba comentando. Hacer que un deportista entrene hasta límites extremos que ponen en riesgo su salud puede ser considerado como violencia en el deporte. Claro que sí. De hecho, por eso se dan las fatigas o las lesiones por fatiga. O sea, hay un momento en que el deportista ya no le entra más. O sea, así como sucede en el aspecto académico, hay un momento y por eso hay ciertos límites para las clases, porque hay un momento en que ya no entra más conocimiento, se satura el cerebro. Lo mismo sucede con el cuerpo y el propio cerebro, porque el deportista tiene que trabajar con ambos, mens sana in corpore sano, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Claro. Entonces, debe de haber justos medios, un entrenamiento adecuado que no lo lesione, porque puede haber desgarros, hay fracturas de huesos precisamente por el agotamiento. Entonces, obviamente es violento, pues imagínense, es una violencia hasta física, no solamente psicológica, sino física. Los trastornan de tal manera que hay muchos deportes hasta se salen del deporte, totalmente. Ya. ¿Se considera violencia cuando a un deportista se le cierran las puertas al cumplir cierta edad? Claro, por supuesto, la discriminación en edad. Antes se pensaba que el deporte nada más era para jóvenes. De hecho, esa era la idea en un principio en el movimiento olímpico, ¿no? En la filosofía olímpica. Hablaba de los jóvenes, pero no son los únicos que pueden hacer deporte. De hecho, no deben de ser los únicos. Los que somos mayores y los que nos anteceden, pues deben de hacer deporte para que, no solamente por una cuestión deportiva, de competencia, sino también de salud. Entonces, pues es para todos. El deporte es vida, es salud. Claro. ¿Por qué los deportes agresivos son aceptados socialmente? Pues yo creo que por el impacto que representa el contacto, o sea, las acciones que se dan ahí son sorprendentes o dramáticas. Y pues creo que eso viene también culturalmente en el ser humano, ¿no? Esta situación del drama que no podemos ejemplificarla en toda una vida, ¿no? No podemos esperar a que sucedan 50 años para ver todo el drama de la vida de una persona. Hay muchas cuestiones que se sintetizan en un juego de fútbol americano, en donde apenas si con las uñas se agarran el balón o con un rozón desvían el balón para que no entre a gol. Ese tipo de situaciones dramáticas y los mismos golpes y cómo aún con lesionados juegan, todas esas situaciones pues nos atraen porque es lo que luego vemos, vivimos, observamos y que pues lo único que podemos sintetizarlo es precisamente ahí en el deporte, en la vida de otros deportistas, ¿no? De hecho, pues por eso se hacen muchas películas dramáticas en torno al deporte.
ejemplificando todo lo que le sucede a un deportista en su vida en una acción, en un evento deportivo, ¿no? Claro. Hay muchísimas preguntas, pero bueno, por último, me gustaría decirle, ¿cuál es el deporte de contacto que tiene más libertades ante la violencia? Híjole, es que es complicado. Todos los deportes de contacto pueden derivar en eso. O sea, les puedo decir, por ejemplo, en baloncesto, uno pensaría que hay contacto, pero como que hay cierto límite y no lo es. Hay codazos, o sea, hay cosas que no se ven ahí, pareciera como que no fuera fuerte y lo hay. En el mismo voleibol, en donde hay una malla entre los dos, los golpes que dan con el balón hacia el otro y que luego le pegan en el pecho o la cara, digo, o sea, tal vez no es un puñetazo directo, pero el balonazo se los ha puesto. Ponga las manos abajo. Yo les doy con el balón y a ver si no se prenden. O sea, y además de que el otro equipo, cuando eso sucede, se oye el sóbese o duro, o cosas así, y pues te prenden y a los demás también. O sea, la violencia, o sea, va implícita con la competencia, pero hay límites, por eso hay reglas. El deporte, por eso tiene reglas, para conducir la conducta de todos y que no se transgreda el escenario en donde están, y hay una serie de filosofía en el deporte que precisamente hace que no se dé pauta al mal perdedor, pero tampoco al mal ganador. Claro. Los dos deben de estar en ese entorno del deporte con esa filosofía, ¿no? De que es una competencia sana. Claro. Pues interesantísima su ponencia, maestro. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido, todo este conocimiento. Se nos fue el tiempo, pero de verdad, muchísimas gracias por subirse a este coloquio con todo su conocimiento y pues nos veríamos entonces el día de mañana para la siguiente mesa, ¿no? Que tenemos, las siguientes 3 actividades que nosotros tenemos y de verdad agradecemos de todo corazón cómo participó con nosotros y todo el conocimiento que nos dio, maestro. Muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Claro que sí. Gracias. Hasta luego.